¿Por qué viniste a Navidad?, dijo mi madre. Tu bebé de 9 meses incomoda a la gente. Mi padre sonrió con aire de suficiencia. Tienes razón. ¿No participes en esto? Yo respondí, entonces, dejaré de financiar su estilo de vida. Todos se rieron, pero la risa se detuvo. Ni siquiera me había quitado el abrigo cuando mi madre lo dijo. ¿Por qué viniste a Navidad? Estaba de pie, cerca del árbol, bebiendo un spritzer de vino, apenas mirándome. Sus ojos estaban fijos en mi hija, como si fuera algo extraño. Mi bebé de 9 meses acababa de despertarse del viaje, con las mejillas sonrojadas por el frío, y su pequeña mano aferrada al borde de mi bufanda. Ni siquiera lloraba, solo estaba tranquila, curiosa, tratando de entender todas las luces. Pero no importaba. Tu bebé incomoda a la gente, añadió mi madre. Me quedé mirándola fijamente. Mi padre, que no había levantado la vista del partido de fútbol que estuvieran dando, sonrió con aire de suficiencia, como si fuera el remate de un chiste. Tienes razón. ¿No participes en esto? Me quedé allí, de pie, sosteniendo a mi bebé con un brazo y con el otro, una enorme bolsa de compras reutilizable, llena de regalos cuidadosamente envueltos. Me dolía la espalda por el largo viaje. Todavía me estaba recuperando de una mastitis de la semana anterior, y mi abrigo de invierno estaba húmedo por la nieve derretida. No había venido esperando mucho, solo una Navidad normal, pero, al parecer, incluso eso era demasiado. Nadie se ofreció a coger la bolsa. Nadie preguntó cómo estábamos. Mi hermana, Jenny, entró desde la cocina, ya por su segunda mimosa, y me miró como si hubiera traído algo sucio a la casa. Uno de sus hijos estaba sentado en el suelo, jugando con un iPad nuevo, probablemente un regalo mío, si el año pasado servía de precedente. Ella tampoco dijo hola. Moví a la bebé sobre mi cadera y les dije, si no soy bienvenida, está bien, pero todos deben saber que esta es la última vez que hago esto. Mi madre parpadeó. Jenny se burló. Mi padre soltó una risita. Los miré directamente y lo dije, sin emoción. Si no me quieren aquí, ni a mí ni a mi hija, entonces dejaré de financiar su estilo de vida. Eso los calló por un segundo. Luego comenzaron las risas, pero no eran del tipo que aligera el ambiente. Eran burlonas. Mi padre incluso aplaudió una vez. Jenny se apoyó en el marco de la puerta de la cocina y dijo algo sobre las hormonas posparto. Mi madre murmuró algo acerca de que yo siempre necesitaba atención. No me inmuté. No discutí. Simplemente lo repetí. No recibirán ni $1 más de mí. Se acabó la ayuda con la hipoteca. Se acabaron las matrículas escolares. Se acabaron las transferencias de dinero de emergencia. Se acabaron los comestibles, las clases de ballet, los aparatos de ortodoncia, las cuotas del coche, el alquiler, el seguro. Todos ustedes han vivido de mí como parásitos durante años, mientras me hacían sentir que yo era la carga. Entré en la sala, dejé la bolsa de regalos envueltos en el suelo, junto a la chimenea, recogí mi bolso de pañales y me di la vuelta. Jenny me siguió hacia la puerta. ¿En serio te vas? Vas a arruinarle la Navidad a todo el mundo por una rabieta de bebé que ni siquiera ha ocurrido todavía. No respondí. Abracé a mi hija en su silla de coche, mientras la nieve comenzaba a caer de nuevo, copos pesados y espesos que empañaron el parabrisas para cuando subí. Las carreteras empeoraban por momentos, pero no me iba a quedar. Preferiría caer en una zanja que soportar una hora más en esa casa. El viaje de vuelta a casa fue silencioso. Mi hija se durmió rápidamente, y yo la miraba cada pocos minutos. Su chupete se movía con cada respiración, y el brillo del salpicadero hacía que su rostro pareciera increíblemente suave. No lloré, ni una sola vez. Creo que una parte de mí esperaba que esto sucediera así. Cuando finalmente llegamos a mi entrada, era casi medianoche. La nieve se había acumulado en montículos a lo largo del camino. La llevé adentro, le besé la frente y la acosté suavemente en el Moisés. Luego, me senté en el borde de la cama, mirando los regalos que había dejado en su casa. Me di cuenta de que ni siquiera les había puesto etiquetas con los nombres. Había memorizado cada uno, para quién era, lo que había pensado cuando lo compré. Pensé que tal vez los abrirían y sentirían algo. Pero,
en el fondo, sabía que no lo harían. Nadie había dicho su nombre en toda la noche. Ni una sola vez. Y por primera vez en mi vida, no quería que lo hicieran. La mañana después de Navidad, me desperté en silencio. Ningún mensaje de mi madre. Ninguna llamada perdida de Jenny. Nada de mi padre. Ni siquiera un emoji perezoso o una foto de los gemelos mostrando sus regalos. Cualquiera diría que no había pasado 3 días eligiendo esos regalos con esmero, o conducido 2 horas a través de una tormenta de nieve, solo para que me dijeran que no era bienvenida. Me senté en mi cocina, con un café tibio, viendo a mi hija esparcir su puré de plátano por la bandeja de la trona, y me di cuenta de que había hecho algo irreversible. No solo por haberme ido, sino por haber dicho la verdad en voz alta, sobre el dinero, sobre cómo se habían aprovechado de mí durante años, sobre lo agotada que estaba de fingir que no me molestaba. Lo decía en serio, cada palabra, pero aún así, el silencio dolía. No me sorprendió que no se pusieran en contacto, me sorprendió lo rápido que siguieron adelante. Al anochecer, dejé de mirar el teléfono y lo apagué. Esa noche, le di a mi hija puré de zanahorias, le di un baño y la vi quedarse dormida con sus deditos enroscados en los míos. Se veía tan pacífica en su cuna, tan inocente. Le susurré, nunca vas a crecer pensando que ese tipo de amor es normal. ¿Te lo prometo? A la mañana siguiente, oí que llamaban a la puerta. No un solo golpe. No del tipo amistoso. Era un golpeteo fuerte, repetido y persistente. Eché un vistazo al monitor de bebés. Todavía dormía. Caminé descalza hasta la puerta, la entreabrí y casi la cierro de golpe otra vez. Toda mi familia estaba en el porche de mi casa. Mi madre, sosteniendo un recipiente de Tupperware como una ofrenda de paz. Mi padre llevaba el sombrero bajo, con los ojos entrecerrados, como si no le importara nada. Jenny estaba detrás, con los brazos cruzados, flanqueada por los gemelos, que se lanzaban bolas de nieve. Su marido estaba sentado en su furgoneta, con el motor en marcha, como si no planeara quedarse mucho tiempo. No dije nada, simplemente abrí la puerta lo suficiente para que entraran. Entraron en fila, como si nada. Mi madre hizo un espectáculo al quitarse las botas en el felpudo. Entró directamente a la cocina y colocó el recipiente en mi encimera sin preguntar. Mi padre se dejó caer en mi sofá. Jenny ni siquiera me miró, ya estaba con su teléfono. Les tomó apenas 5 minutos ponerse cómodos. Luego vinieron las voces suaves, los tonos de disculpa. Mi madre diciendo, nos equivocamos, mientras limpiaba mi encimera como si estuviera ayudando. Mi padre murmurando, no lo dije con esa intención, mientras navegaba por su teléfono. Jenny diciéndome, no fue personal. Solo estabas emocional. No paraban de llamarme así. Emocional, como si ese fuera el problema. No los años de aprovecharse. No la forma en que me hacían sentir que les debía algo por existir. Solo yo, y mis emociones. Entonces, llegaron a la parte que habían ensayado. Querían arreglar las cosas, empezar de nuevo. Extrañaban a su nieta. Querían ser parte de su vida. Querían pasar el año nuevo juntos. Mi madre sonrió y dijo que ya había comprado nuevas decoraciones. Jenny dijo que su marido podía recogernos. Mi padre se ofreció a palear la nieve de mi entrada. Era todo una farsa. Nunca dijeron las palabras, pero podía sentirlo en todo lo que insinuaban. El pago de la hipoteca vencía pronto. El hijo de Jenny necesitaba ayuda con la matrícula escolar de nuevo. El coche de mi madre hacía un ruido extraño. Los precios de la gasolina habían subido. Los comestibles, también. Me senté allí, sosteniendo a mi hija, simplemente escuchando, asintiendo en los momentos adecuados, fingiendo considerarlo. Esa noche, después de que comieron mi comida, usaron mi baño y actuaron como si nada hubiera pasado, se fueron a dormir. Mi padre en el sofá, Jenny en mi habitación de invitados, mi madre en la mecedora con una manta, todavía aferrada a su té como si fuera la víctima. Hacia la medianoche, encontré su bolso en el baño. Lo había dejado en el lavabo. La pantalla de su teléfono estaba encendida por un mensaje reciente. No lo toqué. No lo necesitaba. La vista previa estaba justo ahí. Era de Jenny.
Te dije que cedería. Siempre lo hace. Se me durmieron las manos. Fui a la sala y los miré a todos, roncando, acurrucados, cómodos en el hogar que ni siquiera podían fingir respetar. Y por primera vez en mi vida, sentí algo más frío que la nieve de afuera. No vinieron a disculparse. Vinieron porque estaban perdiendo su cajero automático. Y pensaron que nunca me daría cuenta. A la mañana siguiente, fue como si nunca hubieran estado aquí. Mi cocina todavía olía débilmente a las sobras que trajeron, pero eso era todo. Ni una nota, ni un agradecimiento. Solo una cama de invitados vacía, un rollo de papel higiénico a medio usar en el baño y una copa de vino en el fregadero con un pintalabios que no reconocí. Se fueron justo después del desayuno. Mi madre murmuró algo sobre llamar pronto. Jenny esbozó una sonrisa forzada y luego me recordó que la matrícula de su hijo vencía la próxima semana, como si lo hubiera olvidado. Mi padre ni siquiera levantó la vista de su teléfono mientras subía a su camioneta. Me quedé en la puerta y los vi marcharse, sosteniendo a mi hija cerca de mi pecho. Estaba tranquila de nuevo, como lo había estado la mayor parte de la semana. Vi desaparecer el coche, luego cerré la puerta lentamente, y algo dentro de mí simplemente se detuvo. Me senté en el suelo, allí mismo en el pasillo, y no me moví durante 20 minutos. Ni siquiera estaba triste. Estaba cansada de una manera que iba más allá del sueño. Al mediodía, abrí la aplicación de mi banco y pasé el dedo sobre los pagos programados, la ayuda con la hipoteca para mis padres, el saldo prepagado para la escuela de los hijos de Jenny, la prima del seguro de mi padre, todo lo que había estado cubriendo durante el último año y medio. No los cancelé. Todavía no. Miré los números como si pudieran reorganizarse en algo que tuviera sentido. Me dije a mí misma que tal vez realmente lo sentían. Tal vez solo eran torpes para demostrarlo. Pero algo dentro de mí se sentía mal, como si todavía me estuvieran observando. A las 4:13 de la tarde, sonó mi teléfono. Era la tía Linda. No éramos cercanas. Siempre había estado presente, pero al margen. La hermana mayor de mi padre, viuda, sin hijos, el tipo de mujer que me enviaba cheques de $25 para los cumpleaños con una caligrafía perfecta y que se iba discretamente de las fiestas familiares temprano, sin despedirse. Respondí, esperando algo incómodo, pero sonaba diferente, tranquila, pero con un peso en su voz que me hizo enderezarme. Me preguntó si estaba sola. Le dije que sí. Me preguntó si podía hablarme de algo que había oído. Le dije que podía decir lo que quisiera. No se anduvo con rodeos. Dijo que había estado en casa de mis padres el día después de Navidad. Pasó para dejar una caja de platos, nada serio, solo una visita. Dijo que cuando entró, se estaban riendo. No solo riendo, riéndose de mí. Estaban sentados alrededor de la mesa con Jenny y su marido, bebiendo el vino sobrante y hablando de lo dramática que había sido yo. Mi madre me llamó histérica. Mi padre dijo, cree que la necesitamos, pero volverá arrastrándose. Luego, Linda dijo que escuchó a Jenny decir, está arruinada emocionalmente, no financieramente. Ese es el peor tipo. Se quebrará primero. No hablé. Ni siquiera respiré. Ella continuó. Me dijo que lo tenían todo planeado. Dijeron que me darían unos días, luego aparecerían, fingirían estar arrepentidos y me volverían a poner donde querían. Jenny bromeó sobre traer a los niños porque eso siempre funciona. Mi madre puso los ojos en blanco sobre lo blanda que soy cuando se trata de la familia. Mi padre dijo, la tenemos controlada. ¿Controlada? Esa palabra me golpeó más fuerte que el resto. Linda hizo una pausa. Luego dijo que no planeaba llamarme. No quería involucrarse. Pero después de lo que escuchó, después de ver lo seguros que estaban de que podían manipularme para que volviera a mi lugar, no pudo ignorarlo. Dijo que sabía que me estaban usando, solo que no se había dado cuenta de lo profundo que era, de lo crueles que se habían vuelto. Me senté en silencio, mirando por la ventana los árboles desnudos que se mecían con el viento, con mi hija durmiendo la siesta en la habitación de al lado. Sentí que algo se derrumbaba dentro de mí. Luego, algo más ocupó su lugar. Dije, gracias. Ella dijo que estaba allí si alguna vez necesitaba algo. Le creí.
Después de colgar, fui directamente a mi portátil e inicié sesión en todas las cuentas que había vinculado a ellos. Lo cancelé todo. Ayuda para la hipoteca, desaparecida. Matrícula escolar, cancelada. Seguro del coche, revocado. Tarjeta de supermercado, desactivada. Plan de teléfono familiar, cancelado. Y luego, bloqueé todos los números. Mi madre, mi padre, Jenny, su marido. En una hora, comenzaron las llamadas. Luego, los mensajes de texto desde números nuevos. Rachel, ¿qué está pasando? Oye, creemos que tu banco tuvo un error. No querías cancelar todo eso, ¿verdad? Luego vino la culpa. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Estás castigando a los niños. Esto es tan injusto. Después de que intentamos hacer las paces. Y mi favorito, estás exagerando. No respondí. Al anochecer, el tono había cambiado. Se dieron cuenta de que no estaba bromeando. Jenny envió un largo párrafo sobre cómo más me valía recordar quién estuvo ahí para mí cuando mi marido me dejó. Mi padre envió un mensaje de una línea: estás en un viaje de poder. Luego, silencio. Me quedé de pie en mi sala, sosteniendo a mi bebé, viéndola alcanzar el ventilador del techo como si fuera la cosa más mágica del mundo. Y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de algo. No solo me habían subestimado. Habían olvidado con quién estaban tratando. Se dieron cuenta rápidamente, antes de lo que esperaba. A la mañana siguiente de que los cortara, Jenny ya había dejado 2 mensajes de voz desde un número nuevo. El primero comenzaba con: oye, creo que hay un error con el banco, y terminaba con: llámame lo antes posible. El segundo fue menos amigable. Al mediodía, mi madre me estaba enviando correos electrónicos desde 3 cuentas diferentes. Todos decían alguna versión de lo mismo, confundida, preocupada. No dejes que una pelea lo arruine todo. Me recordó que yo era emocional. Me recordó que ellos lo intentaron. Y, por supuesto, me recordó que la familia es para siempre. No respondí. Ni siquiera abrí la mayoría de ellos. Estaba sentada en la mesa de mi cocina, bebiendo té mientras mi hija dormía la siesta, cuando llegó el tercer mensaje. Este era del marido de Jenny. Casi no lo leo, pero la curiosidad pudo más. Decía: oye, me mantengo al margen, pero deberías saber que tu madre se está volviendo loca. Hablando de abogados. Dice que le robaste a la familia. Pensé que querría saberlo. Lo leí 2 veces. Fue entonces cuando me di cuenta. No solo estaban molestos porque los había cortado. Estaban entrando en pánico porque, por primera vez en años, no tenían el control. Me acerqué a la ventana y miré la calle cubierta de nieve. Todo parecía tranquilo, pacífico, pero sabía lo que se estaba gestando tras bambalinas. Esto no había terminado. Ni de lejos. Esa tarde, comencé a recibir mensajes de texto de números desconocidos. Espero que estés bien. Deberíamos hablar. Tu madre no está bien. Estás hiriendo a todos con este numerito. Apagué mi teléfono. En lugar de entrar en espiral, hice otra cosa. Inicié sesión en cada cuenta financiera a la que los había conectado alguna vez: banco, compañía telefónica, servicios públicos, pagos escolares, suscripciones médicas, tarjetas de supermercado. Cada hilo del que podían tirar, lo corté. Incluso eliminé mi nombre de los formularios de contacto de emergencia en la escuela a la que asistían los gemelos de Jenny. Ya no era su respaldo. Luego, abrí una hoja de cálculo. No planeaba hacer nada con ella, pero necesitaba verlo por mí misma. 2 años de transacciones, tarjetas de regalo para las fiestas, ayudas para la hipoteca, cheques de alquiler de última hora, reparaciones sorpresa del coche, las facturas de terapia de Jenny, la medicación de mi padre, los 3 servicios de streaming diferentes de mi madre. Todo sumaba más de lo que gané el año que me gradué de la universidad. Ese número me golpeó duro. No solo los había estado ayudando. Había estado financiando sus vidas. Alrededor de las 3 de la tarde, sonó el timbre. Me quedé helada. No esperaba a nadie. Eché un vistazo por la mirilla.
No había nadie. Salí, y sentada en mi felpudo de bienvenida, había una caja. Sin etiqueta, sin remitente, solo papel marrón, mi nombre en marcador negro. Dentro había una foto enmarcada. Navidad, hace 3 años. Yo en el suelo de la sala, sosteniendo a uno de los gemelos de Jenny. Ambos riendo. Todos parecían felices, el tipo de foto que verías en una postal. Pero pegada en la parte de atrás había una nota. Una vez fuiste feliz. Esa es la versión de ti que extrañamos. Piensa en eso antes de arruinar lo que queda. Sin firma. La letra no era familiar, pero el mensaje era claro. Estaban tratando de hacerme sentir culpable para que revirtiera todo, manipulación sutil envuelta en sentimentalismo. No funcionó. Puse la foto boca abajo en la encimera y encendí todas las luces de la casa. Esa noche, moví la cuna de mi hija a mi dormitorio. No pensé que harían nada imprudente, pero tampoco confiaba en que no lo hicieran. Después de que se durmiera, me senté en el sofá en la oscuridad, navegando por internet. Fue entonces cuando lo vi. Una vieja amiga de la familia había publicado en Facebook un post vago sobre lo triste que es cuando la gente olvida a quien los crió. No me etiquetó, pero los comentarios estaban llenos de nombres familiares que estaban de acuerdo. El nombre de mi madre apareció 3 veces. Ya estaba difundiendo su versión de la historia. Cerré la aplicación, me recosté y miré al techo. Y entonces sonreí, porque no tenía ni idea de cuánto peor se iban a poner las cosas para ellos. Comenzó con una notificación de pago fallido. La tarjeta de crédito de Jenny había sido rechazada durante una visita de rutina al dentista. Estaba tratando de pagar una limpieza de seguimiento para uno de los gemelos, algo que yo había estado cubriendo discretamente durante meses. Recibí la alerta porque, al parecer, la cuenta todavía estaba vinculada a mi correo electrónico de cuando se la configuré el verano pasado. Luego vino el mensaje de texto. Era corto, pasivo-agresivo. Típico. Espero que estés feliz. Tuvieron que reprogramar la cita. Los gemelos se sintieron avergonzados. No respondí, pero me quedé mirando esa última palabra durante mucho tiempo. Avergonzados. No por cómo se había reído a mis espaldas. No por la manipulación o el parasitismo. Estaba avergonzada porque sus hijos tuvieron que reprogramar una cita con el dentista. 1 hora más tarde, mi madre me envió un correo electrónico. Otra frase corta: estamos todos muy decepcionados contigo. Me senté allí, en mi cocina, mirando la pantalla como si pudiera decir algo más si le daba tiempo. Ni siquiera me molesté en abrir el mensaje completo. Simplemente lo marqué, lo archivé y seguí adelante. Pero el tono estaba cambiando. Podía sentirlo. Ya no estaban enfadados. Se estaban desmoronando. El pago de la escuela de Jenny también había sido rechazado. Me enteré cuando la oficina de la escuela me llamó, asumiendo que había habido algún error, ya que yo era el contacto financiero registrado. Les dije que eliminaran mi nombre de todo. No hicieron preguntas. El siguiente en contactarme fue mi padre. Usó un número nuevo, tal vez un teléfono desechable o el de otra persona, y dejó un mensaje de voz que no esperaba. Empezó con calma. Dijo que pensaba que las cosas se habían ido de las manos. Dijo que no estaba de acuerdo con todo lo que mamá y Jenny hicieron, pero que yo estaba haciendo esto demasiado grande. Incluso dijo que extrañaba a su nieta. Luego me preguntó si lo llamaría, que tal vez podríamos llegar a un acuerdo. Reproduje el mensaje 2 veces. Casi sonaba razonable. Casi. Pero ni una sola vez dijo lo siento. Ni una sola vez mencionó la Navidad. Ni una sola vez preguntó cómo estaba. Solo quería que el dinero volviera a fluir. De eso se trataba todo. La amabilidad de un hombre que se da cuenta de que sus beneficios se están escapando. Esa misma noche, una amiga en común me envió un mensaje de la nada. Dijo: oye, no quiero crear problemas, pero tu madre ha estado hablando. Dice que te has vuelto fría, que la estás pagando con la familia. Incluso insinuó que podrías estar teniendo una crisis nerviosa. Me quedé mirando ese mensaje, sin sorprenderme. Era exactamente lo que esperaba, pero aún así, dolió. No porque fuera verdad,
sino porque sabía que mi madre creía que podría ser verdad. Así de poco pensaba en mí. Respondí, gracias por decírmelo. Envió un mensaje más unos minutos después. La tía Linda publicó algo. Deberías verlo. No había hablado con Linda desde la llamada. No lo había necesitado. Pero cuando abrí Facebook y vi la publicación que había escrito, dejé de respirar por un segundo. No era larga, solo un párrafo. Escribió sobre lo que es ver a alguien dar y dar hasta que no queda nada. Sobre cómo las familias a menudo confunden la generosidad con la obligación, sobre cómo el silencio se convierte en complicidad y cómo, a veces, lo más fuerte que una persona puede hacer es marcharse. No dio nombres, pero no era necesario. Todos en nuestra familia extendida sabrían exactamente de quién estaba hablando. En una hora, llegaron los comentarios. Docenas, luego cientos. Gente agradeciéndole, algunos compartiendo sus propias historias. Y algunos eran personas que solían comentar en las publicaciones de mi madre. Personas a las que les habían gustado todas esas indirectas pasivo-agresivas, las críticas sutiles, la falsa compasión. Ahora estaban en silencio o, peor para ella, dándole me gusta a la publicación de Linda. Esa noche, recibí un último mensaje de mi madre. Venía de su cuarta dirección de correo electrónico. Decía, esto no tiene por qué ir más lejos. No saquemos los trapos sucios. Tú no eres esta persona, Rachel. ¿Eres mejor que esto? Me quedé de pie en mi sala, sosteniendo a mi hija, mirando esas palabras y dándome cuenta de algo que no había aceptado por completo hasta entonces. No solo habían estado viviendo de mi dinero. Habían construido una imagen completa de mí, un personaje que era infinitamente generoso, infinitamente indulgente, infinitamente disponible. No me amaban a mí, amaban el papel que yo desempeñaba. Y ahora, el papel se había acabado. Así que, finalmente, respondí. Escribí, me usaron, y luego se rieron de ello. Hemos terminado. Le di a enviar, luego bloqueé la dirección, cerré el portátil, y eso fue todo. No llegó ninguna disculpa. Solo silencio. Y en algún lugar, sabía que estaban desesperados, porque sin mí, los cimientos se resquebrajaron. Las facturas se acumularon. Las mentiras perdieron su poder. Las historias que contaban sobre mí ya no coincidían con la versión de mí a la que ya no podían acceder. El silencio duró 3 días. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera otro número desechable. No me di cuenta de lo profunda que era su necesidad de control hasta que todo se quedó en silencio. Porque para ellos, el silencio no era una retirada. Era una estrategia. Querían que lo sintiera, que pensara que tal vez había ido demasiado lejos, que tal vez era yo quien estaba destrozando a la familia. Pero esta vez, no funcionó. Ya había superado el punto de la culpa, superado el miedo de ser demasiado o no ser suficiente. Lo había visto tal como era. Querían una versión de mí que pudieran manejar, no la real. No la madre que había sobrevivido cada noche solitaria de la nueva maternidad mientras ignoraban mis llamadas. No la mujer que los mantuvo a todos unidos durante años mientras la destrozaban, pieza por pieza. No me extrañaban a mí. Extrañaban el acceso. Al cuarto día, oí que llamaban a la puerta. Estaba nevando de nuevo. Abrí la puerta lentamente, esperando tal vez una entrega o algún sobremetido por la rendija. Pero vi a la tía Linda. Y no solo a ella. Su marido también estaba allí, sosteniendo una fuente de guiso bajo su abrigo. Detrás de él estaban sus 2 hijos adultos, mis primos, con bolsas de comestibles, regalos y una caja envuelta con el nombre de mi hija en letras grandes y coloridas. No dije nada por un segundo. Solo me quedé mirando. Linda sonrió y dijo, imaginamos que probablemente no has tenido un descanso en mucho tiempo. Tenía razón. Los dejé entrar. Nadie hizo preguntas. Nadie mencionó a mi madre o a Jenny. Nadie puso excusas. Simplemente llenaron la casa de calidez. Mi hija se iluminó de inmediato. Mi primo se sentó en el suelo y jugó al cucutras con ella durante casi 1 hora, mientras Linda preparaba té y me preguntaba si tenía ropa para lavar en la que pudiera ayudar. Cenamos juntos. Nada lujoso,
solo algo caliente y sustancioso. Después, se sentaron conmigo en la sala mientras la bebé dormía la siesta. Le pregunté a Linda por qué había venido realmente. Se encogió de hombros. Porque se supone que la familia no debe ser condicional, y porque me equivoqué al permanecer en silencio todos estos años. Luego me contó algo que no esperaba. Dijo que mi madre la había llamado el día anterior, gritando, acusándola. Le dijo que tenía prohibida la entrada a la casa, a la familia, a todo. Dijo que me estaba envenenando, que estaba destruyendo la única estructura que nos mantenía a todos unidos. Pero Linda simplemente le dijo la verdad, la única cosa que mantenía unida a la familia era ella, y finalmente se ha alejado. Esa noche, después de que se fueran, me senté en el cuarto de la bebé un rato. Mi hija dormía en su cuna, con una mano enroscada en el borde de su manta. Miré su carita y me pregunté si tal vez, solo tal vez, esa parte quisquillosa y sensible de ella que todos habían juzgado con tanta dureza no se trataba de ser difícil. Tal vez ella simplemente lo sabía. Tal vez lo sentía, que el amor no es real cuando viene con condiciones. Tal vez por eso lloró en esa casa. Pero esta noche, no había llorado ni una vez. Antes de acostarme, abrí la caja que le dejaron. Dentro había juguetes hechos a mano, una foto enmarcada de nosotras de hace años y una tarjeta. No era larga, solo 6 palabras en la familiar letra cursiva de Linda: no estás sola. Ya no más. Cerré la caja y la coloqué en el estante sobre su cuna. Y por primera vez desde Navidad, dormí toda la noche. Sin culpa, sin dudas, sin revisar mi teléfono para ver quién necesitaba qué de mí. Solo paz. El tipo de paz que llega cuando finalmente dejas de pedirle a la gente que te ame como necesitas, y empiezas a amarte a ti misma lo suficiente como para alejarte cuando no lo hacen.